Soy Alfonso Restrepo, su profesor de Fundamentos de Administración del curso Tecnología en Gestión de Insumos Agropecuarios. Hoy hablaremos acerca del segundo paso del proceso administrativo, o sea, el proceso de organización. Cuando hablamos de una organización o una empresa, nos estamos refiriendo a una conformación de personas, tareas y administración que van a interactuar de alguna manera coordinada para el logro de los objetivos de la empresa. En cualquier empresa deben existir personas. Esas personas deben realizar unas tareas asignadas básicamente por una parte administrativa o gerencial, que es la que dice qué se debe hacer. Esas personas dentro de la organización se comunican y deben estar dispuestas a actuar de una forma coordinada para cumplir con la misión que se les impone. En la organización, en esa fase de organización, segunda parte del proceso administrativo, hay unos pasos que se deben seguir. El primer paso básicamente es identificar y clasificar todas las funciones que se deben hacer. ¿Qué es lo que dentro de la empresa se debe desarrollar? Cada paso que se debe seguir para cumplir realmente con el objetivo. Lo segundo es que esas actividades se deben agrupar de acuerdo a sus funciones, ya que son necesarias básicamente para alcanzar el objetivo. Todas las acciones que se deben realizar dentro de la empresa y luego agruparlas para poder definir realmente qué es lo que se tiene que hacer. El tercer paso es asignar cada grupo de actividades a un jefe, a un gerente, a una parte directiva. Y esa parte directiva debe tener toda la responsabilidad y debe tener la autoridad necesaria para poder supervisar esas actividades. Y por último, se debe definir la estructura organizacional. ¿A qué se refiere esto? Se debe generar una estructura horizontal que lleva a que se creen los diferentes departamentos dentro de la empresa que tienen iguales funciones o igual cargo. Me refiero, dentro de una empresa, sea del sector agropecuario o no, siempre hay un área administrativa, un área de ventas, un área de compras. Cada persona que genera el direccionamiento en cada una de esas áreas tiene un mismo cargo. Y también se debe generar la estructura vertical, o sea, realmente las diferentes áreas operativas en las que está conformada esa empresa. Cuáles son los gerentes, los subgerentes, los directores, y realmente se baja hasta el nivel de operarios. Pasamos ahora a los fundamentos básicos que demuestran la importancia de la organización. El primero es que la organización o el proceso de organización es de carácter continuo. ¿Esto qué quiere decir? Que en un mundo globalizado como en el que estamos viviendo hoy, las compañías no son estáticas, las compañías son dinámicas, las compañías crecen, las compañías se reducen y en todo momento tiene que haber una parte directiva que sea capaz de evolucionar a medida que las compañías están cambiando y que el medio los está obligando a cambiar. En una empresa, séase del sector agropecuario, podemos decir que hay una demanda de nuevos productos, entonces tenemos que activar el área de compras para que esté permanentemente desarrollando y creando o comprando esos nuevos productos. Tiene que haber un crecimiento de la compañía, entonces tendrá esa área administrativa que pensar cuáles son los nuevos cargos que deberá crear para poder que la compañía crezca y realmente cumpla con su objetivo. El segundo fundamento básico de este proceso de organización está relacionado con la distribución de las tareas. Realmente se le deben asignar a cada persona las tareas
que se deben llevar a cabo dentro de la empresa, para que cada uno sea responsable con el cumplimiento de su función específica. En la fase de organización, en el tercer punto, vemos que también se deben suministrar los métodos. A cada persona no solamente se le debe asignar una tarea, sino que también se le debe decir cómo se realizan esas tareas, independiente de las aptitudes que tenga la persona contratada para realizar un cargo. Cada empresa es diferente y tiene una forma de hacer sus cosas de una manera especial. Entonces, allí en esta fase, como función importante está el definir y entregarle el método de acción a cada persona. El cuarto punto es que con la fase de organización se evita la lentitud y la ineficiencia. Eso lleva a que el trabajo se haga mucho más eficiente, que se reduzcan los costos de operación y que la empresa, por ende, sea mucho más competitiva y, de hecho, naturalmente, sea mucho más rentable. El quinto punto es que la organización reduce o elimina la duplicidad de funciones y de esfuerzos humanos. ¿Esto a qué se refiere? Cada persona tiene unas funciones específicas que realizar, así sean compañías muy grandes. En estas empresas, a cada persona se le asignan unas tareas y con un buen proceso de organización se va a eliminar el motivo de que varias personas hagan realmente lo mismo y no nos volvamos productivos. Veamos ahora cuáles son los componentes de ese proceso de administración. Y ya hemos hablado en varias oportunidades de estos componentes, que son las personas, los procesos y las herramientas. En cualquier empresa, llámese una empresa industrial, comercial o una empresa del sector agropecuario, siempre existen personas. Y de hecho, al existir personas, siempre podemos decir que es el elemento más difícil de gestionar dentro de un proceso administrativo. Cada persona trae consigo novedades, problemas, y que hay que tratarlos como seres individuales. El segundo elemento de ese proceso de organización o componente está relacionado con los procesos. ¿Qué quiere decir? Con las acciones que se deben realizar para desarrollar los productos de los cuales depende la empresa o los servicios que esta empresa genera. Eso, ¿quién lo hace? Naturalmente está a cargo de personas y básicamente corresponde este proceso a la parte más importante dentro de la empresa, que genera básicamente el compendio de conocimientos, que es un activo valiosísimo para la organización. Y naturalmente las personas, para realizar esos procesos, requieren de unas herramientas. Cada persona debe tener a la mano todos los implementos necesarios con los cuales él puede, de la mejor manera, realizar esos procesos para que la compañía pueda ser eficiente y naturalmente cumplir con los objetivos. Pasamos ahora a lo que es la organización formal e informal. Esto se refiere a los tipos de organizaciones que existen dentro de una compañía. Cuando hablamos de una organización formal, estamos hablando de una estructura intencional de funciones en una empresa formalmente organizada. ¿Esto qué quiere decir? Que se genera una estructura que se planea por parte de las directivas. Ellas son las que dicen básicamente cuál es el trabajo que hay que realizar dentro de la empresa, quiénes lo deben realizar, ¿sí? Se define el organigrama de la compañía, las funciones que deben desempeñar todas las personas que están en ese organigrama. Se generan las reglas, los procedimientos y básicamente todo aquello que las personas deban cumplir para realizar bien sus tareas. Una organización formal
básicamente está conformada entonces por todas las personas que están dentro de ese organigrama y que tienen unas funciones claras y específicas. Cuando hablamos del sector pecuario o del sector agropecuario, vemos que muchas organizaciones se desarrollan en lo que podamos decir informalidad. ¿Eso qué quiere decir? No es que no sea una organización formal establecida, sino que muchas veces esas normas, esas leyes que están escritas no se cumplen a cabalidad o básicamente no se generan unos controles rígidos y específicos para que se lleven y se efectúen como deben ser. Porque cuando hablamos de una organización informal, nos estamos refiriendo básicamente a esa organización que se conforma natural y espontáneamente dentro de las personas que trabajan en esa organización formal. Son esas relaciones de amistad que se forman grupos sociales informales y que no aparecen dentro del organigrama. Esa organización informal está formada por una red de relaciones interpersonales que tienen una dinámica propia, que proporcionan ideas, que muchas veces son muy importantes para la parte administrativa de la empresa, ya que aparte de tareas o labores que se desempeñan dentro de la organización, se pueden generar actividades deportivas, actividades culturales, actividades lúdicas, que provienen como idea de esas organizaciones informales. En las grandes empresas u organizaciones grandes, las personas muchas veces pueden sentirse como un número anónimo, como parte de la empresa, pero que no es tenida muy en cuenta como persona, como ser único. A través de las relaciones informales o de la organización informal, que se conforma a través de la amistad, del compañerismo, la persona puede expresar muchas veces, mientras se toma un tinto, a la hora del almuerzo, muchas de esas situaciones que vive o que siente dentro de la compañía y que realmente cuando está en sus acciones o en su trabajo no va a expresar. Entonces, cuando hablábamos de que la empresa agropecuaria a través de una organización formal puede ser manejada de manera informal, no quiere decir que tenga muchas áreas informales, no, sino que dentro de la organización se manejan situaciones a veces someramente, sin demasiado control. Dentro de esa empresa agropecuaria también se pueden conformar las organizaciones informales, que se refieren a ese grupo de amigos que en un momento determinado se reúnen el fin de semana para jugar fútbol o que perfectamente pueden reunirse para tomarse en un tinto, para almorzar juntos o para desarrollar muchas de las actividades diferentes o inherentes al trabajo diario. En la organización informal, entonces se manejan el concepto de compañerismo, amistad, incluso competencia, rivalidad, que son situaciones normales que se pueden dar dentro de cualquier organización formalmente constituida. En cualquier empresa, incluyendo una empresa del sector pecuario, se ve lo que nosotros estamos observando en este organigrama. Una organización formal que está constituida por las diferentes personas y los diferentes cargos que están dentro de la organización establecida. Formalmente puede haber un presidente, un vicepresidente, gerentes divisionales, gerentes departamentales, directores, operarios. Esos son los que conforman esa organización formal. Normalmente en un almacén agropecuario tenemos un jefe, muchas veces es el mismo propietario, decíamos, tenemos un área de ventas, un área de despachos y definimos las funciones de cada persona y definimos qué debe hacer y a quién le debe reportar cada persona. Ya cuando hablamos de las relaciones o de la organización informal,
cuando hablamos de relaciones sociales, estamos hablando de que esas personas se toman un tinto a las 10 de la mañana, almuerzan a las 12:30 y pueden reunirse personas de los diferentes departamentos sin importar su cargo, sin importar sus funciones. Esas personas el fin de semana pueden salir a compartir un rato de ocio, pero que dentro de la organización, cuando están en esas charlas, pueden generar ideas que ayudan al bienestar de la organización para que se genere un mejor clima organizacional y de esta manera se cumplan con los objetivos planeados. Bueno, terminamos esta fase de organización del segundo punto del proceso administrativo de planeación, organización, dirección y control. Aquí revisamos aspectos como los pasos fundamentales que se deben seguir en un proceso de organización, como los fundamentos básicos de esa organización o de esa fase. Vimos los componentes de todo proceso de organización, personas, procesos, herramientas. Y por último, analizamos los diferentes tipos de organización que se pueden presentar en una empresa. Las organizaciones formales, que son formalmente constituidas como su nombre lo indica, y las organizaciones informales o grupos que generan ideas fuera de su trabajo normal y que pueden ser beneficiosas para que tengan un mejor desempeño dentro de la empresa.